Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. El sol nacía cada día sobre el valle, bañando de luz dorada mis campos de olivos. Para mí, no había mayor riqueza que esa visión. Crecí entre esos árboles, escuchando las historias que, según mi padre, sus raíces susurraban. Él me enseñó que un buen agricultor no solo los cuida, sino que los entiende. Cada tronco retorcido, cada hoja plateada era un recordatorio de los sacrificios de mi familia, de las generaciones que habían trabajado esta tierra antes que yo. Cuando mi padre falleció, poco después de perder a mi madre, heredé el olivar. No tuve tiempo para lamentarme, tenía que cuidar el legado familiar y proteger a Marco, mi hermano menor. Marco siempre fue diferente, soñador e inquieto, más interesado en escapar de esta vida que en entenderla. Mientras yo trabajaba de sol a sol, él hablaba de ciudades y ambiciones que no comprendía. Todo cambió cuando conocí a Anna. Su risa y su espíritu libre trajeron color a mi vida. Con ella, sentía que todo esfuerzo valía la pena. Pero Marco, mi relación con él siempre fue un desafío. Sus grandes ideas para modernizar el negocio chocaban con mi conexión profunda con la tierra. Aunque lo escuchaba, sabía que no entendía lo que realmente significaban estas tierras. Mis noches en el olivar eran mi refugio. Bajo las estrellas, entre los árboles que eran casi parte de mí, prometía proteger este lugar, el legado de mis padres, para el futuro. Pero algo empezaba a cambiar, aunque aún no podía verlo. La traición de Anna y Marco se gestaba en silencio, y yo, ajeno a todo, seguía caminando entre mis árboles, sin saber que pronto las raíces que cuidaba con tanto esmero estarían siendo envenenadas desde dentro. En lo profundo de mi ser, algo nuevo despertaba, una calma extraña, peligrosa. Una paciencia que, aunque aún no lo sabía, se convertiría en mi arma más poderosa. Aquel día todo comenzó como cualquier otro. Salí al olivar temprano, como siempre, antes de que el sol se alzara completamente sobre las colinas. Ese paisaje era mi refugio, mi orgullo, el lugar donde sentía que todo tenía sentido. Los árboles, con sus troncos retorcidos y sus hojas plateadas, eran testigos silenciosos de mi vida. Pensé que nada podía cambiar eso. Anna aún dormía cuando salí de casa. Me detuve un momento antes de cerrar la puerta, observándola. Su respiración tranquila, su cabello desordenado sobre la almohada, pensé que ella era mi paz. ¡Qué ingenuo era! A lo largo del día, noté algo extraño en el comportamiento de Marco. Había vuelto al pueblo sin previo aviso y andaba merodeando por el olivar. Decía que estaba buscando inspiración para nuevas ideas, para modernizar la finca, como siempre. Pero había algo en su actitud que me resultó diferente. Más relajado, más confiado, como si estuviera pisando un terreno que ya le pertenecía. No le di importancia en ese momento. Aún confiaba en él, en su sangre, en su palabra. Fue al anochecer cuando todo cambió. Salí a dar mi caminata habitual por el olivar, como hacía cada noche, buscando claridad bajo el cielo estrellado. Pero esta vez, el susurro del viento me trajo algo más. Voces. Una risa familiar. Me detuve en seco y agudicé el oído. La primera voz era la de Marco, inconfundible. La segunda, no podía ser. Mi pecho se apretó al reconocerla, era Anna. Avancé despacio, cuidando cada paso, escondiéndome entre los árboles. Los vi juntos, sus siluetas recortadas por la luz de la luna. Estaban cerca, demasiado cerca. Las palabras no eran necesarias, sus gestos lo decían todo. El mundo pareció detenerse en ese instante. El suelo bajo mis pies se sintió como un abismo, pero no dije nada. No grité, no lloré. Solo los observé desde las sombras, sintiendo como mi corazón se endurecía con cada momento que pasaba. Cuando volví a la casa esa noche, no podía dormir. Anna entró más tarde, como si nada hubiera ocurrido, con una sonrisa que ahora me parecía una máscara. Me preguntó si todo estaba bien, y yo simplemente asentí. ¿Qué más podía hacer? Sabía que enfrentarlos no cambiaría nada. Si algo me había enseñado el olivar, era que la paciencia era la mayor virtud. Me senté en la oscuridad de la cocina, con las manos cruzadas sobre la mesa, mientras el fuego del quinqué parpadeaba débilmente. Pensé en mi padre, en las lecciones que me había dado. Un agricultor escucha más que habla, me decía. La tierra siempre tiene algo que enseñarte.
Y esa noche, entendí que mi tierra me estaba enseñando algo nuevo, que las raíces de la traición corren profundas, pero también lo hace la paciencia. No sabía cuánto tiempo pasaría ni cómo lo haría, pero en ese momento supe que no actuaría impulsivamente. Dejaría que el peso de sus acciones cayera sobre ellos, lentamente, como la sombra de un olivo que crece con los años. Yo esperaría. Y cuando llegara el momento, ellos entenderían lo que significa traicionar a alguien que te dio todo. La traición no llega como un relámpago que parte el cielo en dos, llega como una sombra alargada, creciendo poco a poco hasta envolverlo todo. Cuando vi a Anna y Marco juntos esa noche, entre los olivos que yo había cuidado con tanto amor, sentí como esa sombra se enredaba en mi pecho. No fue solo el dolor lo que me atrapó, fue el silencio. Un silencio que me decía que debía esperar, que debía ser fuerte. Porque la paciencia, lo sabía bien, era mi mejor arma. No regresé al mismo hombre. Mientras Anna se movía por la casa al día siguiente, como si todo estuviera en su lugar, yo la observaba desde lejos, sin dejar que mi mirada traicionara lo que sabía. Se reía, hablaba de cosas cotidianas, me preguntaba por los árboles y por el trabajo en el olivar. Pero cada palabra suya se sentía hueca, como una cáscara vacía. En su voz ya no escuchaba a la mujer con la que había compartido mi vida, sino a una extraña que fingía un papel para mantener su mentira intacta. Marco, por su parte, seguía rondando el olivar. Venía con excusas, con ideas grandiosas para modernizarlo todo, como siempre hacía. Pero ahora veía algo más en él, una arrogancia nueva, un aire de dueño que antes no estaba allí. Lo observaba atentamente mientras hablaba, mientras señalaba las cosas que, según él, debíamos cambiar. Y aunque asentía y fingía escuchar, en el fondo sabía que sus palabras eran solo una cortina de humo para ocultar algo mucho más profundo. No los enfrenté. No era el momento. ¿Qué ganaría con gritarles, con acusarlos? Solo lograría que negaran todo, que se volvieran más cautelosos, que reforzaran sus mentiras. No, mi lugar estaba en las sombras, observando, aprendiendo. Como cuando trabajaba la tierra, sabía que no se puede apurar una cosecha. Todo llega a su tiempo. Esa noche, mientras me sentaba bajo uno de los olivos más viejos, pensé en mi padre. En cómo me enseñó que los árboles tienen memoria, que cada anillo en sus troncos guarda una historia. Miré las ramas que se alzaban hacia el cielo, fuertes y resistentes, y me dije que debía ser como ellos, firme, silencioso, pero implacable cuando llegara el momento de actuar. Por dentro, mi corazón ardía. El amor que había sentido por Anna y la lealtad que siempre tuve hacia Marcos se estaban consumiendo como la llama de una vela. Lo que quedaba en su lugar era algo nuevo, algo oscuro, algo que no había sentido antes, una calma peligrosa. Sabía que la traición había arraigado en mi vida, pero también sabía que yo era el único que podía decidir cómo se arrancaría esa raíz venenosa. Esa noche me hice una promesa. No me quebraría, no actuaría sin pensar. Cuidaría el olivar como siempre lo había hecho, pero esta vez con un propósito distinto. Mis manos seguirían trabajando la tierra, pero también prepararían el terreno para lo que estaba por venir. Anna y Marco habían comenzado esta historia con su traición, pero yo sería quien la terminaría. Y lo haría a mi manera, paciente, calculador, como el guardián de un olivar que nunca olvida. No sé exactamente cuándo comenzó mi plan. Quizás fue esa primera noche bajo el olivo viejo, cuando decidí que no habría enfrentamientos ni gritos. O tal vez fue al día siguiente, cuando vi a Marco acercarse con su sonrisa de siempre y sentí, por primera vez, que ya no me afectaba. Pero lo que sí sé es que, desde ese momento, cada cosa que hice tuvo un propósito. Anna y Marco seguían con su juego, creyendo que yo no veía, que no sabía. Y, a su manera, me subestimaron. Yo no soy un hombre que muestra su fuerza con palabras o gestos, soy un hombre de acciones silenciosas, como la tierra que da vida a los olivos. Y si ellos habían decidido traicionar lo que yo más amaba, entonces yo utilizaría aquello que ellos nunca entendieron, el tiempo y la paciencia. Primero, empecé con pequeños cambios en el olivar. Cosas que para ellos no significaban nada, pero que para mí eran pasos en una dirección clara. Moví las marcas que indicaban los árboles listos para la poda, haciendo que Marco cortara ramas sanas y dejara a las que estaban enfermas. Alteré las cantidades de aceitunas en las cestas, mezclando las mejores con algunas en mal estado. Cuando Marco llevó el aceite a vender, el comprador, un hombre de confianza, se quejó de la calidad. No fue un gran desastre, pero suficiente para sembrar la primera duda en mi hermano. Al mismo tiempo, comencé a plantar semillas en el pueblo. Durante mis visitas al mercado o las charlas en la taberna, dejaba caer comentarios aparentemente inocentes.
Marco tiene ideas interesantes para modernizar el olivar, decía, fingiendo entusiasmo. Aunque a veces me preocupa que no valore tanto nuestras tradiciones. La gente escuchaba, y como siempre pasa en los pueblos pequeños, las palabras crecían por sí solas. En poco tiempo, ya había quienes miraban a Marco con recelo, cuestionando su compromiso con la tierra que nos vio crecer. Anna, por su parte, empezó a sentir el peso del cambio. Aunque seguía yendo al pueblo como siempre, noté que volvía con un aire más tenso, más inseguro. Las miradas de las otras mujeres en el mercado, los murmullos a sus espaldas, todo comenzaba a desgastarla. Pero, como siempre, Anna era hábil para esconderlo. Conmigo actuaba como si nada estuviera mal, como si aún compartiéramos la vida que habíamos construido juntos. Yo, en cambio, mantenía la calma. No le daba motivos para sospechar que sabía. Incluso me permitía sonreír cuando ella me hablaba, aunque cada palabra suya se sentía como una mentira más pesada que la anterior. Lo que Marco y Anna no entendían era que yo no estaba luchando contra ellos de manera directa. No necesitaba confrontarlos. Ellos mismos se encargarían de destruirse, solo tenía que preparar el escenario y esperar. En las noches, sentado en la oscuridad de mi cocina, repasaba cada detalle. Mi plan no era solo una venganza, era una cosecha. Cada acción mía era como una semilla plantada en tierra fértil. Sabía que el tiempo haría el resto, que las raíces de sus propias mentiras crecerían hasta ahogarlos. Miraba mis manos, ásperas por el trabajo, y pensaba en todo lo que había construido con ellas. Esas mismas manos que habían cuidado el olivar durante años ahora estaban moldeando su caída. Y aunque la traición seguía doliendo, ese dolor se convertía en una fuerza silenciosa, una determinación que no podían arrebatarme. Cada día que pasaba, veía más claro el camino que tenía por delante. Marco y Anna habían subestimado la fuerza de un hombre que trabaja con la tierra, que entiende que nada valioso se logra de un día para otro. Mi venganza, como el aceite del olivo, requería tiempo y paciencia. Y yo estaba dispuesto a esperar todo lo necesario. La cosecha del engaño había comenzado. En el campo, todo se sabe tarde o temprano. Las hojas susurran, el viento lleva consigo los ecos de las palabras, y los ojos de la comunidad no pasan por alto ni el gesto más pequeño. Lo que comenzó en las sombras ahora se extendía como una maraña que no se podía detener. Las habladurías empezaron a circular, suaves al principio, como un murmullo distante, pero luego se convirtieron en un rumor que crecía con cada paso que daba. Yo nunca fui un hombre de charlas vacías, pero me conocían. Mi reputación como agricultor honesto, como alguien que había cuidado este olivar con las manos callosas de quien ama la tierra, era lo que me daba fuerza en el pueblo. Y ahora, esa misma reputación sería la herramienta para mover las piezas que necesitaba sin que nadie sospechara. Durante los días siguientes, sentí el cambio en el aire. En las plazas del pueblo, en el mercado, incluso cuando entraba a la taberna para tomar algo, podía ver las miradas fugaces, los susurros a mis espaldas. Algunos se acercaban a mí, hablando de lo que Marco intentaba hacer con el olivar, de las máquinas que había propuesto, de sus grandes planes, para modernizar todo. Yo nunca mentí. Simplemente dejaba caer una palabra aquí, un comentario allá. Marco está lleno de ideas, claro, pero a veces me preocupa que no vea lo que realmente importa, decía mientras pasaba por la plaza, como si hablase de cualquier otra cosa, sin apresuramiento, sin mostrarme ansioso. Y las palabras se multiplicaban. Poco a poco, el pueblo comenzó a cuestionar a Marco. Los que antes lo veían como un joven con futuro, con ideas frescas para el olivar, comenzaron a dudar. Había algo en sus propuestas que no encajaba con la tradición que todos amábamos, con el sudor de generaciones de hombres que, como mi padre, habían trabajado la tierra con sus manos. Anna también notó el cambio. Aunque trató de ocultarlo, ya no recibía las mismas sonrisas cálidas en el mercado. Las mujeres de la comunidad, que antes la miraban con respeto, ahora la observaban con algo más parecido al desprecio. La duda era como una sombra que la seguía a todas partes. Y eso la afectaba más de lo que quiso admitir. Yo lo veía en sus ojos cada vez que regresaba del pueblo, en la forma en que evitaba mi mirada, en el silencio que cargaba su boca cuando me hablaba. Pero yo no dije nada. No tenía que decir nada. Las palabras que se dijeron en mi nombre ya estaban hechas, y las semillas que había plantado en el pueblo empezaban a crecer. Mientras tanto, Marco no entendía lo que estaba pasando. Continuaba con sus tratos, sus planes de expansión, su aparente confianza. Pero yo veía algo más en él.
podía ver cómo se tensaba al escuchar los murmullos, cómo su nerviosismo aumentaba cada vez que alguien le hacía una pregunta incómoda. Y aunque no me lo dijera, sabía que sentía que algo estaba cambiando. Algo que no podía controlar. Era curioso cómo todo iba tomando forma, como los ecos del viento, esas pequeñas palabras, podían cambiar la perspectiva de tantos. El olivar seguía creciendo, sus raíces profundas en la tierra, pero lo que realmente estaba cambiando era el equilibrio de las relaciones. Marco y Anna, sin saberlo, estaban cavando su propia tumba, cada mentira, cada acto impulsivo, cada decisión sin pensar, los alejaba más de la tierra que yo había cuidado por años. Yo, desde mi silencio, observaba todo. Sabía que el viento había comenzado a soplar a mi favor, y con él, la verdad saldría a la luz. Marco, cada vez más aislado, cada vez más incierto, no entendía que su caída había comenzado mucho antes de que se diera cuenta. Mientras tanto, yo seguía con mi trabajo, con mi vida sencilla, porque sabía que el tiempo, como siempre, estaba de mi lado. El rumor del viento ya no era solo un susurro. Ya estaba claro que la verdad se abriría paso, como la savia que fluye en las venas de los olivos. Pero aún quedaba mucho por hacer. Y yo estaba dispuesto a esperar. La cosecha es un tiempo de esfuerzo, de ver cómo todo lo que se ha sembrado durante el año comienza a dar frutos. Es un proceso largo, pero siempre satisfactorio. Sin embargo, este año, el aceite no sabía igual. Había algo amargo en el aire, algo que se colaba entre las aceitunas y me dejaba con el sabor de la desconfianza en la boca. El negocio de Marcos se estaba desmoronando. Yo no lo había hecho todo de una vez. No, mi venganza fue lenta, como la podredumbre que corrompe la fruta antes de que se vea. Había saboteado sus acuerdos comerciales, alterando las condiciones de sus ventas, haciendo que los compradores se alejaran. Los pequeños detalles, como las aceitunas dañadas que mezclaba con las buenas, eran suficientes para arruinar su reputación. Marco, al principio, pensó que todo era una serie de malas rachas, un golpe de mala suerte. Pero la verdad es que no entendía que ya estaba atrapado en una red de la que no podría salir. Las discusiones en el olivar se hicieron más frecuentes. Marco intentaba reponer las pérdidas, buscando soluciones desesperadas, pero nada de lo que hacía parecía funcionar. Lo veía como si su mundo se desmoronara ante sus ojos, y aunque al principio sentía algo de compasión por él, pronto esa sensación se desvaneció. La culpa que cargaba ya no era solo de él. Anna, que se había mantenido en silencio durante todo este tiempo, comenzó a sentir las repercusiones de sus actos. Los rumores sobre ella seguían creciendo, y el desprecio de los vecinos era palpable. Había momentos en que la miraba y veía cómo se desmoronaba, como las sonrisas que solían ser sinceras ahora se volvían frías y llenas de juicios. Un día, Anna se acercó a mí. Su rostro ya no era el mismo. La mujer que una vez irradiaba seguridad estaba agotada, su piel pálida y sus ojos apagados. Se acercó, como si buscara consuelo, pero algo en mí me decía que ya nada podía salvarla. Paolo, ¿qué está pasando? Todo parece ir mal. Los negocios, los rumores, sus palabras eran frágiles, llenas de una desesperación que no se molestó en ocultar. Yo no respondí de inmediato. La miré por un momento, dejando que el silencio entre nosotros hablara por mí. ¿Qué podría decirle? ¿Que todo lo que estaba pasando era consecuencia de su traición? ¿Que mi venganza no era un simple error del destino, sino el fruto de cada acción que ella y Marco habían tomado a espaldas mías? La respuesta nunca la encontraría en palabras. A veces las cosas no salen como esperamos, dije con calma, sabiendo que mis palabras eran más que suficientes para que entendiera. No era el destino lo que les había jugado una mala pasada. Eran sus decisiones, sus mentiras. Anna se quedó en silencio, como si las palabras no alcanzaran a explicar lo que sentía. No sé si entendió del todo lo que estaba pasando, pero sentí que su conciencia la estaba devorando por dentro. Se fue sin decir nada más, con la cabeza gacha, y yo me quedé ahí, viendo cómo se alejaba. En algún lugar de su ser, sabía que ya nada sería igual. La culpa había calado en su alma. El olivar seguía siendo mi refugio, pero ahora ya no era solo un lugar de trabajo. Era el sitio donde veía cómo caía todo lo que había construido. Cada aceituna que caía al suelo era una pieza más del rompecabezas que Marco y Anna habían armado sin pensar en las consecuencias. Pero, como siempre, yo estaba dispuesto a esperar. Lo que estaba sucediendo no era solo el principio del final de ellos, sino también el principio de algo mucho más grande. La venganza no necesitaba apresurarse.
Cada vez que el aceite caía en las aceitunas, me recordaba que la paciencia era la clave. Y, como las raíces de los olivos, mi venganza se extendía sin que ellos pudieran ver lo que se les venía encima. La presión sobre Marco y Anna aumentaba cada día, y no era algo que pudieran ignorar por más tiempo. El pueblo, que antes los miraba con simpatía, ahora los observaba con desconfianza. Las palabras en los mercados y en las plazas no eran amables. Los negocios de Marco estaban colapsando, y él comenzaba a perder su usual desenfado. La ansiedad se reflejaba en su rostro, una expresión que nunca había tenido antes, como si, por primera vez, las sombras del olivar lo estuvieran alcanzando. Por su parte, Anna se alejaba cada vez más. Su relación con Marco ya no era lo que había sido. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes, pero había algo más en su rostro, la culpa. No era la culpa por lo que habían hecho, al menos no completamente, sino por lo que ya estaba fuera de su control. Había comenzado a sentir las consecuencias de su traición, pero no solo de forma interna, sino también en la forma en que los demás la veían. Los susurros sobre ella seguían en el aire, y la falta de apoyo de los vecinos la estaba desgastando. Yo la observaba desde la distancia, cada vez más distante, cada vez más consciente de la verdad que ya no podía ocultarse. Yo tenía todo bajo control. La red que había tejido alrededor de ellos era sutil, casi imperceptible. Los pequeños errores que cometían seguían empeorando las cosas. Ya no era solo la reputación de Marco la que estaba en juego, sino también la de Anna. Cada vez que las aceitunas eran procesadas, veía como sus frutos eran alterados por los pequeños detalles que había dejado caer en el camino. Las marcas incorrectas en los árboles, las decisiones equivocadas sobre los tiempos de cosecha, todo eso estaba afectando no solo a los negocios de Marco, sino también a la imagen que ambos proyectaban. Una tarde, mientras caminaba por el olivar, sentí una presencia detrás de mí. Marco estaba ahí, acercándose con paso firme, como si tuviera algo que decir. Sabía que tarde o temprano vendría a confrontarme. Pero en ese momento, algo me dijo que no debía hablar aún. No quería que supiera que ya lo había descubierto todo. Lo dejé acercarse, observando sus gestos nerviosos, el sudor en su frente. «Paolo, necesito hablar contigo», dijo, su voz tensa, como si esperara una respuesta negativa. Lo miré, sin prisa por contestar. Sabía que, en el fondo, la incertidumbre estaba empezando a carcomerlo. Marco ya no tenía control sobre nada, y eso lo hacía vulnerable. No tenía intención de darle ninguna facilidad. «¿De qué se trata, Marco?», pregunté, con la calma que ya había aprendido a cultivar. Mi voz era serena, pero dentro de mí sentía una mezcla de impaciencia y satisfacción. Ya estaba logrando lo que había planeado. Él me miró, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Por fin, habló, pero sus palabras no eran lo que esperaba. «Es sobre el olivar», comenzó, sin saber si lo que estaba a punto de decir cambiaría las cosas. «Estaba pensando que tal vez deberíamos hacer algunos cambios. Sé que tienes tus dudas, pero debemos mirar al futuro. Lo que estamos haciendo no es suficiente. Podemos modernizar todo esto». Una sonrisa fría se formó en mi rostro sin que él pudiera verlo. Sabía que ese era su último intento por manipularme, por lograr que cediera y aceptara sus ideas. Pero yo no estaba dispuesto a darle el control. «No creo que modernizar sea lo que necesitamos», respondí, con la voz tan calmada que, por un momento, ni él ni yo sabíamos lo que pasaba por mi mente. Sabía que las palabras que decía, las decisiones que tomaba, tenían consecuencias. Marco no estaba preparado para lo que venía. Lo miré por un momento y vi la inseguridad en sus ojos. Él pensaba que aún tenía alguna posibilidad de cambiar las cosas. Pero ya no había marcha atrás. La tierra había sido marcada, y las huellas de su traición estaban bien selladas en el olivar. Me di la vuelta y seguí mi camino, sin decir nada más. Marco se quedó atrás, mudo, como si sus palabras no hubieran alcanzado el objetivo que tenía en mente. Sabía que su destino ya estaba sellado. Todo lo que había sembrado, el miedo y la duda, se estaban convirtiendo en lo que yo esperaba. Y mientras él se alejaba, no pude evitar pensar en las raíces de los árboles que habían visto todo esto desde el principio. No solo los árboles me habían dado lecciones, sino que, ahora, era el olivar el que me pedía paciencia. El terreno estaba preparado, y el destino de los dos estaba escrito. No quedaba mucho más por hacer. El tiempo sigue su curso implacable, y cada día que pasa siento como la presión sobre Anna y Marco se intensifica.
No hay escape para ellos, ni en las palabras que se cruzan en la casa, ni en las miradas furtivas que ya no pueden ocultar. El desgaste ya es evidente en sus rostros, pero lo más inquietante es lo que no dicen. En sus ojos, veo la incertidumbre y la culpa, lo que hicieron, lo que intentaron arrebatarme, ya los consume. Todo está colapsando alrededor de ellos. El olivar sigue su curso, sus raíces siguen creciendo, mientras que su mundo se desmorona poco a poco. Marco, que antes parecía tan seguro, ha dejado de aparecer por la casa. Y Anna, a pesar de sus esfuerzos por mantener la apariencia de calma, ya no tiene la misma confianza en su paso. Hay un vacío entre nosotros, como si los años que compartimos no fueran más que sombras que se desvanecen en la luz del sol. Hoy, mientras caminaba entre los olivos, observando cómo se desarrollaba la cosecha, me encontré con un detalle que no había previsto, un leve rastro de aceite derramado en el suelo. No era un accidente. Sabía quién había sido, y el pensamiento de que ellos intentaban arreglar las cosas a su manera me dio una sensación fría. Marco intentaba, de nuevo, usar sus métodos deshonestos para salvar lo que ya no tenía remedio. Pero como siempre, el precio de la traición es alto. Lo vi aquella tarde. Marco, al borde de la desesperación, llegó al olivar con una idea que ni él mismo podía sostener con firmeza. Venía con su eterno discurso sobre la modernización, sobre la necesidad de cambiar para salvar todo lo que creía que podía salvarse. Pero ya era tarde. Los acuerdos que había intentado hacer con comerciantes locales, las falsedades que había dicho sobre el aceite y los frutos, todo eso comenzaba a volverse en su contra. Los vecinos ya no confiaban en él. Ni siquiera Anna podía sostener las mentiras que Marco había sembrado. Era como ver un árbol al que se le caen las ramas por la rotura de sus raíces. Nada crecía con solidez. Vi la manera en que se acercó a mí, tan diferente ahora. Ya no era el hermano pequeño que hablaba con esa actitud despreocupada. Sus hombros estaban caídos, su mirada vacía. Por un momento, quise pensar que había algo de arrepentimiento en él, pero no me dejé engañar. Sabía que era el miedo lo que lo había transformado. Sabía que ahora veía el precio de lo que había hecho. Paolo, tenemos que hablar, dijo con voz baja, vacilante, como si temiera la respuesta que recibiría. Lo miré, y aunque por dentro sentía una satisfacción amarga, mi rostro permaneció impasible. ¿De qué quieres hablar, Marco? Respondí, mi tono frío y calculado. Sabía que nada de lo que dijera ahora cambiaría nada, pero tenía que escucharle, por último. Me miró, pero sus ojos no tenían la misma confianza de antes. Había algo en él que se desmoronaba, algo que ya no podía mantener. A pesar de que intentó hablar de soluciones, de cómo podríamos salir adelante si tomábamos ciertas decisiones juntos, no pude evitar escuchar en sus palabras una desesperación que antes nunca había tenido. Lo dejé hablar, sabiendo que sus palabras ya no tenían peso. No me importaban los proyectos que proponía ni las excusas que traía. No importaba cuánto intentara convencerme de que podía salvarlo todo, porque sabía que no lo lograría. Lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Las semillas que había plantado con su traición estaban dando frutos amargos, y no había nada que pudiera hacer para cambiar eso. Lo dejé ir, observando cómo se alejaba, como si su caminar fuera aún más pesado que antes. Marco ya no tenía ninguna defensa, y lo que había sembrado con sus mentiras y su avaricia ahora lo estaba consumiendo. No había más espacio para la duda, no había más lugar para la redención. Anna, por su parte, también lo sabía. Lo veía en su rostro cada vez que entraba en la casa. La distancia entre nosotros se hizo cada vez más palpable. No importaba cuánto intentara explicar su parte, el daño ya estaba hecho. El precio de la traición se pagaba con algo más que palabras. Se pagaba con lo que perdías, con lo que ya no podías recuperar. Esa noche, mientras me sentaba solo en la cocina, observando la luz tenue de la lámpara, sentí que todo estaba llegando a su fin. Marco y Anna ya no eran los mismos. Y yo, por mi parte, ya no podía ser quien fui antes. La venganza, que había sido una sombra en mi corazón, ahora era una verdad sólida, algo que no se podía ignorar. La cosecha del engaño estaba a punto de terminar, y el precio que Marco y Anna tendrían que pagar ya no se podía medir en palabras. El olivar ya había hablado, y las raíces de la traición ya habían dejado su huella. La traición ya estaba hecha, y aunque mi corazón seguía marcado por el dolor, una parte de mí sabía que no había vuelta atrás. Lo que había empezado como un susurro en mi interior ahora se había convertido en un eco inquebrantable. La mentira que Anna y Marco habían tejido a mis espaldas no podía ser ignorada, y aunque el pueblo ya los había apartado,
algo en mí seguía sin estar en paz. Había pasado mucho tiempo desde aquella noche en el olivar, cuando escuché sus voces entre los árboles. Aquel silencio en el que me escondí no fue solo una estrategia. Fue el comienzo de un proceso que nunca imaginé que me llevaría tan lejos. La paciencia, aquella que tanto me había enseñado la tierra, se convirtió en mi principal aliado. No dije nada, no actué precipitadamente. Pero en mi interior, la tormenta seguía creciendo. Me alejé del mundo que conocía. No era solo el olivar lo que me preocupaba, sino las raíces que se habían roto, las que yo había cuidado con tanto amor. Marco había sido mi hermano, mi compañero, y Anna, ella había sido mi amor, la que trajo luz a mi vida. Pero ahora, en su lugar, todo lo que quedaba era el vacío. La sombra de sus traiciones se extendía por cada rincón de mi existencia, como las raíces de los olivos que parecían consumir cada rincón de la tierra. Las horas que pasaba en el olivar se volvieron más largas, más solitarias. Sabía que los problemas de Marco y Anna comenzaban a crecer, pero yo, en silencio, los alimentaba. No con odio, sino con algo más profundo, con la certeza de que todo lo que ellos habían hecho, todo lo que habían destruido, volvería a ellos de la misma forma. Yo no tenía que hacer nada. La tierra, los árboles, el olivar, ellos serían los jueces. Pero cuando la verdad comienza a salir a la luz, las sombras no desaparecen. El pueblo, lentamente, comenzó a mirar a Marco y a Anna con otros ojos. Ya no eran los mismos. Sus proyectos, sus promesas, se desmoronaban como el polvo que se lleva el viento. Veía el miedo en sus ojos, en las palabras que no se atrevían a decir. En cada reunión, en cada mirada que cruzaban, yo podía ver cómo el peso de sus actos se iba desmoronando sobre ellos, sin que tuviera que hacer nada. Sabía lo que tenía que hacer, pero algo dentro de mí dudaba. El olivar, tan sabio, me enseñaba a no apresurarme, a dejar que las consecuencias siguieran su curso. La venganza, como las raíces de los olivos, necesita tiempo para crecer y desarrollarse. Yo había sembrado mi semilla, y aunque el dolor era constante, el futuro ya estaba trazado. La vida no volvía a ser lo que era. El amor y la traición ya no tenían el mismo significado. La lealtad, esa que creía tan firme, se había roto en 1000 pedazos. Pero yo, Paolo, el hombre del olivar, ya no era el mismo. Había pasado de ser el guardián de una herencia a ser el testigo mudo de una historia que no había elegido, pero que debía vivir. La sombra de mi venganza comenzaba a extenderse, lentamente, pero con firmeza. Y como el olivo que crece con el paso de los años, mi paciencia sería la que al final me definiría. Yo no necesitaba la justicia en mis manos. Sabía que el olivar, con su sabiduría ancestral, lo haría por mí. El viento se levantaba suave esa tarde, como un susurro entre las hojas de los olivos. Casi podía escuchar sus voces, como si me hablaran en el idioma silencioso de la tierra que tanto había cuidado. Mi olivar, mi herencia, el refugio de mis padres, y ahora, el lugar que me había dado fuerza y razón para resistir, se había convertido también en el testigo de mis peores recuerdos. Sabía que el momento se acercaba. La decisión que había estado postergando durante meses, la que tanto temía, al mismo tiempo, deseaba tomar, ahora estaba a las puertas. Marco y Anna habían caído en su propio laberinto de mentiras, cada paso que daban los acercaba más a un final que, de alguna manera, yo había previsto desde el primer día. Y aunque el precio de su traición ya era evidente, había algo en mí que aún vacilaba. La idea de desvelar la verdad, de exponerlos a todos, me desgarraba por dentro. ¿Realmente quería hacerles pagar de esa manera? La paciencia que el olivar me había enseñado durante toda mi vida seguía siendo mi mayor aliado, pero también mi mayor carga. El tiempo lo había decidido todo. La sombra de la traición, que había crecido lentamente como la raíz de un árbol enfermo, ahora estaba lista para florecer. Pero, ¿sería yo capaz de permitir que todo se revelara ante los ojos del pueblo? No lo sabía. Pasé el día en el campo, como siempre, haciendo mi trabajo, pero mi mente no descansaba. Cada paso que daba, cada hoja que caía de los árboles, parecía recordar mi propósito. La lección era clara, la venganza no era una cuestión de impulso, sino de estrategia. La paciencia había sido mi aliada, pero la decisión final era mía. Esa noche, después de una jornada larga, volví a la casa. Anna, como siempre, estaba allí, tratando de mantener la calma, aunque sus ojos no podían ocultar la tormenta interna que ya no podía controlar. Lo sabía. Yo lo sabía. Pero no dije nada. No era el momento. No lo sería hasta que todo estuviera en su lugar.
El olivar me había enseñado que la paciencia era más poderosa que la ira. Y aunque la sombra de la traición se alzaba sobre mí, sabía que la respuesta no estaba en el enfrentamiento directo. El olivar no se apura. Sus raíces crecen lentamente, pero con una determinación que no puede ser detenida. No podía seguir alimentando esta tormenta, no podía seguir ignorando la verdad. El silencio había sido mi refugio, pero ya no podía esconderme más. La justicia, como el olivo, no tenía prisa, pero llegaba inevitablemente. El amor que sentí alguna vez por Anna, y el lazo que compartía con Marco, ya no existían de la misma forma. Algo se había roto, y no había forma de arreglarlo. Pero lo que sí podía hacer, lo que debía hacer, era enfrentar lo que había ocurrido, por el bien de mi olivar, por el bien de mis raíces. Ya no importaba si ellos entendían mi decisión. Lo que importaba era la verdad que ahora debía salir a la luz, como la última cosecha que recogería. El olivo, eterno y sabio, me había dado tiempo. Y ahora, finalmente, la sombra de la traición que se había levantado durante tanto tiempo, caería sobre ellos. Ya no había vuelta atrás. El viento ya no susurraba. El aire estaba pesado, cargado de una calma inquietante. El olivar estaba más hermoso que nunca, aunque no podía dejar de ver las cicatrices de mis decisiones en cada tronco, en cada hoja que caía. La tierra, mi tierra, que había sido el corazón de mi vida, ahora parecía tener un sabor diferente, un sabor amargo que no podía ignorar. Finalmente, todo había terminado. Marco y Anna ya no estaban en mi vida, ni en el olivar. La gente del pueblo los había relegado a su propia sombra, y aunque había quedado algo de lo que alguna vez sentí por ellos, había también un vacío. El fuego que había quemado dentro de mí durante tanto tiempo, esa ira silenciosa, había finalmente consumido todo lo que alguna vez amé. Y lo más extraño de todo era que, a pesar de todo, ahora que el olivar florecía más que nunca, no sentía satisfacción, no sentía consuelo. Durante mucho tiempo había creído que la justicia vendría en forma de venganza. Pensé que si lograba que ellos pagaran por su traición, podría sanar, podría encontrar paz. Pero la paz no llegó. En su lugar, lo que quedó fue una tierra fértil, preparada para algo nuevo, aunque la semilla que planté era amarga. El olivar estaba ahí, testigo de todo lo que había sucedido, de todas las luchas y las decisiones que me habían marcado. A veces, mientras caminaba entre los árboles, me encontraba preguntándome si realmente había hecho lo correcto. Pero la respuesta siempre era la misma: había hecho lo que tenía que hacer. La vida no siempre es justa, y no todos los sacrificios se retribuyen de la manera que esperamos. Había perdido a mi hermano, había perdido a mi esposa, y sin embargo, algo en mí se mantenía firme, algo que provenía de la tierra, de las raíces que mi padre me enseñó a cuidar. Miré al horizonte, donde los últimos rayos del sol se desvanecían. La luz se desbordaba entre las hojas de los olivos, creando sombras que se alargaban, como si quisieran atraparme en su abrazo. Me di cuenta de algo entonces: mi venganza no había sido solo contra ellos. Había sido contra mí mismo, contra lo que había sido, contra lo que había querido ser. La sombra que arrastraban mis decisiones era más grande que cualquier otro daño que pudiera haber causado. Aún así, el olivar seguía allí, creciendo y floreciendo. La tierra, la que me enseñó paciencia, no me había juzgado. Los olivos, como siempre, seguían creciendo, indiferentes al dolor humano, al odio, al amor. Ellos no se preocupaban por la traición, no entendían de venganzas. Solo se preocupaban de crecer, de vivir. Sabía que, en algún lugar dentro de mí, debía encontrar una forma de seguir adelante. No podía seguir aferrándome al dolor ni al resentimiento, porque no era lo que el olivar me enseñaba. El fuego, aunque ardió con fuerza, había dejado cenizas, y de esas cenizas, algo debían hacer. Quizás no de inmediato, quizás con el tiempo, pero la vida seguiría. Así, mientras la noche caía sobre el olivar, me encontré sentado junto a la tierra, las manos sobre las raíces de un árbol que había plantado en honor a mis padres. No era el mismo hombre que comenzó este viaje, pero, de alguna manera, la tierra me había transformado en algo más fuerte, más sabio. El fuego que ardió en mi corazón ahora se apagaba, dando paso a una calma que, aunque aún incompleta, me permitía mirar hacia el futuro. El olivar, como la vida, no olvidaba. Pero también sabía cómo dejar que el tiempo lo sanara todo. Y yo, como el olivo, aprendería a florecer una vez más. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Tu tiempo y apoyo significan muchísimo. Espero que esta historia te haya dejado algo valioso, ya sea una reflexión, un aprendizaje, o simplemente un momento de entretenimiento.
No olvides dejar tus comentarios, suscribirte y compartir si te gustó. Nos vemos en el próximo video.